Hola a todos. Este, Voy a hacer una explicación sobre el algoritmo alfa-beta y lo vamos a ir haciendo paso por paso para que no haya ningún problema. Entonces, teniendo como referencia nuevamente la Wikipedia, voy a revisar. Miren, vamos a trabajar de hecho con este ejemplo que viene aquí. Ahorita lo vamos a ir haciendo paso por paso. Pero aquí está el pseudocódigo, que es lo que quiero que revisemos. Entonces esta parte de aquí es importante y justo quiero retomar esto porque el pseudocódigo es muy similar al de Minimax, solo que incluye parámetros adicionales que se llaman alfa y beta. Ahorita vamos a ver para qué sirven esos números y tiene una verificación adicional que vamos a revisar cómo es que funciona, ¿sale? Pero en esencia lo demás es similar, es decir, le asignamos, tiene como parámetro la profundidad y vamos a estar checando constantemente si es un nodo hoja, un nodo terminal o ya alcanzamos la profundidad deseada para devolver lo que le llamamos el valor heurístico de un nodo. Ahorita nos vamos a detener a platicar un poco sobre eso. Y después viene el caso para cuando estamos maximizando o el caso en el que estamos minimizando y es similar, tenemos que asignar un valor al nodo del árbol que estamos trabajando y por cada uno de los hijos actualizamos ese valor numérico según el máximo entre el valor asignado, recién asignado, o el que ya tiene, y una llamada recursiva de alfa-beta, bajándole la profundidad y cambiándole el caso de maximizar a minimizar y viceversa, ¿vale? Y haciendo las comprobaciones necesarias. Esto básicamente nos sirve para saber si tenemos que seguir revisando más cosas o podemos cortar el árbol y ya no hacer más verificaciones. Eso ahorita vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Es análogo para el caso de minimización, solamente cambiamos la variable booleana, minimizar por maximizar y viceversa. Bueno, también hay que explicar que entonces vamos a estar ocupando unos valores que se van a llamar alfa y beta constantemente y se van a estar incluyendo en los parámetros, y lo que significan alfa y beta es que si tuviéramos nuestra línea numérica, donde aquí empieza el 0 y tenemos los negativos y los positivos en esta línea infinita de valores posibles, inicialmente alfa se considera como una especie de cota superior, cota máxima inferior, mientras que beta se convierte en una cota mínima superior. Entonces te están restringiendo los valores que puedes llegar a obtener o a checar, y si tu alfa es mayor que tu beta, según este algoritmo te está asegurando que entonces ya no va a ser necesario hacer más verificaciones del resto del árbol, ¿no? Entonces es una condición muy fuerte. Para una explicación a fondo pues hay que revisar más teoría, pero no lo vamos a hacer porque entonces nos tardaríamos mucho y realmente este código es más que nada opcional en su implementación, pero es importante que sepan que existe y cómo funciona para que entendamos bien por qué es valioso incluir esta optimización de Minimax en casos en donde el factor de ramificación es demasiado grande. Entonces, bueno, con eso explicado, vamos de lleno con el ejemplo, ¿les parece? Entonces, aquí lo que tengo es que voy a estar haciendo referencia constantemente al pseudocódigo. Entonces, aquí está la llamada inicial de lo que queremos, del alfa-beta. Bueno, teóricamente, pero la llamada inicial real la tengo por aquí arribita, esperen. Sería algo así. Y es lo que viene aquí indicado. O sea, la llamada original es pedir el alfa-beta de este nodo, de esta raíz del árbol, de este nodo, con una profundidad 4, que coincide con 1, 2, 3, la profundidad de este árbol de ejemplo. El valor inicial de alfa viene siendo menos infinito, y el valor inicial de beta como más infinito, y como queremos el caso para maximizar, esta variable tiene que venir como true, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a hacer y vamos a seguir un poco tal cual lo que dice el pseudocódigo. Entonces, vamos a ver. Lo que dice es que como esto no es nodo terminal, entramos a este caso y entonces tenemos que asignar el value, o sea, el valor asignado a ese nodo
como menos infinito, que es lo que voy a poner aquí. Entonces esto es menos infinito, ¿vale? Voy a mover esto tantito para que no nos confundamos. Es la llamada inicial. Entonces el value de este nodo está asignado como menos infinito según esta parte de aquí. Y luego lo que tenemos que hacer, dice aquí que por cada hijo, por cada ramificación que se va a hacer, vamos a actualizar esta parte, vamos a actualizar ese valor según el máximo de entre ese valor y la llamada recursiva de alfa beta, ¿no? Entonces vamos a comparar cuál es el máximo entre esto de aquí con el alfa beta de aquí, ¿no? Pero no tenemos el valor de acá, entonces vamos a tener que hacer la llamada recursiva, se van a ir quedando en stack todas estas verificaciones. En teoría, esta fue nuestra llamada inicial con el valor alfa y beta con los que vienen aquí en el parámetro. Entonces, para no perdernos, también lo que voy a hacer es que, ya lo tenía preparado, cuando hacemos esta llamada inicial, inicia con estos parámetros, ¿no? Que son los que vienen acá. Ahora, como tengo que calcular y comparar el máximo entre este y el alfa beta de acá, básicamente lo que ahora tengo que hacer es calcular el alfa beta de este nodo de aquí, ¿no? Pero con profundidad 3 y copiando los parámetros alfa y beta que ya venían dados aquí en esta parte, ¿no? Entonces son los mismos, yo los voy a dejar, pero ya no es el caso de maximización, ya es el caso de minimización, ¿no? Entonces lo asigno como false. Y por conveniencia, entonces hay que volver a seguir este código, este pseudocódigo. No es terminal, no es caso de maximización, sí es el caso de minimización. Entonces, de manera análoga y por conveniencia, lo que voy a hacer es que me voy a copiar los parámetros. Esto es útil, lo van a ver después por qué. Pero entonces me voy a copiar aquí mis parámetros con los que entró la llamada del alfa beta, ¿vale? Que son copia de estos de aquí. Y dice que hay que asignar el valor ya no como menos infinito, sino como más infinito para el nodo que está específicamente allí, ¿no? Entonces lo voy a poner más infinito. Está desalineado, debería ir aquí, ¿no? Ahí está. Ya asigné el valor value para esa llamada en ese nodo específico, ¿vale? Y ahora lo que tengo que hacer es que por cada hijo debo de hacer algo similar, ¿no? Hay que actualizar ese value que yo puse como más infinito según el mínimo entre ese valor y la llamada recursiva del alfa beta del siguiente nodo hijo. Entonces lo que sigue por hacer es hacer la llamada recursiva aquí, pero ya no va a ser con el valor 2, con el 3, va a ser con el valor profundidad 2, con alfa y beta según la copia de lo anterior que estaba, que hasta ahorita se ha mantenido igual, pero para el caso de maximizar, ¿no? Through, ¿vale? Así tendría que ir haciendo todas las llamadas. Entonces, para que esto no se nos sature de puro texto, lo voy a borrar. Ya entendimos más o menos la idea de cómo se van a estar haciendo las llamadas. Entonces voy a borrar esto, voy a borrar este, lo voy a dejar acá arriba porque es la llamada inicial y esta es la forma generalizada, ¿no? Ok. Entonces, nos quedamos aquí y lo que teníamos que hacer era encontrar el mínimo entre este valor y el alfa beta de esto, ¿no? Entonces, recursivamente hay que mandar a llamar otra vez con esta llamada. Entonces, voy a copiarme los parámetros con los que entra alfa y beta y es el caso de maximización. Entonces, yo asigno este value como menos infinito, ¿no? Ahí está. Que por cierto no lo he mencionado, pero los cuadrados representan los casos en los que son maximización y los círculos los casos en los que son minimización. Entonces es un referente meramente visual de ayuda, ¿no? Pero no significa nada, el árbol podría ser todos de cuadrados o todos de círculos, pero aquí nada más nos está sirviendo para que no perdamos de vista esa parte, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Tenemos que actualizar por cada nodo hijo el value, ¿no? Y tiene que ser por el máximo entre el que ya está ahí asignado y la llamada recursiva, ¿no? Entonces, otra vez copiamos esto, lo que se manda a llamar por aquí, y es el caso del min.
¿no? Entonces caso min es esto, asignamos este valor como más infinito. Entonces aquí va a ir más infinito. Y por cada hijo vamos a hacer que lo vamos a actualizar como el mínimo entre el que ya está y la llamada recursiva, ¿no? Y la llamada recursiva aquí va a entrar en el caso base, que es cuando la profundidad es 0 o no terminal, es lo mismo en este caso, y vamos a devolver el valor heurístico. Pero claro, esto se manda a llamar con estos parámetros aquí copiados, ¿no? Ok, entonces lo que tenemos que hacer es devolver este valor heurístico. Entonces por aquí yo tenía el valor heurístico. Si estuviéramos trabajando con los tableros de Otelo, lo cual tiene más sentido. Esperen, no puedo mover esto. Es porque lo dejé bloqueado. Esperen. Ajá. Ok. Ahí está. Entonces, recuerden de lo que estuvimos platicando, es que hay distintas formas de definir la heurística, ¿no? Entonces, esta es mi propuesta inicial, la más básica que se me pudo ocurrir, pero creo que de tarea ustedes ya les dejaron que propusieran su función heurística, ¿no? Que considere más casos o ciertas particularidades del tablero de Otelo que pueden llegar a ser útiles. Por ejemplo, y esto es algo como bastante evidente, y es que si una de sus posibles movimientos se puede colocar en una esquina del tablero, esa es una posición muy benéfica para el jugador, ¿no? Porque comúnmente en las esquinas no te pueden volver a encasillar para cambiar de color la ficha. Y si estás en la esquina y logras colocarla allí, lo que va a ocurrir es que comúnmente vas a poder cambiar de color muchas fichas, ¿no? Porque la diagonal es muy amplia, o en horizontal y el vertical estás maximizando la cantidad de fichas que puedes llegar a cambiar. Entonces, esto es un paréntesis para hablar sobre esta función heurística, ¿no? Entonces, ustedes tienen que definir, como yo acabo de mencionar, el caso, cómo incluyen el caso en el que colocan una ficha en una esquina, ¿no? A lo mejor el puntaje ya no se suma como más 1, como una simple ficha, a lo mejor le ponen un más 2, más 3, más 5, más 10, para indicar que esa es una posición privilegiada y que entonces el valor heurístico es más alto cuando ustedes pueden colocar una ficha en una esquina, ¿no? Esta es una idea, pero hay otras más ideas que ustedes pueden incorporar. Tienen que revisar qué otras estrategias pueden llegar a ser útiles. Se cierra paréntesis con respecto a la heurística, ¿no? Ustedes defínanla, yo lo voy a dejar así. Pero como este ejemplo es de Wikipedia, pues eso ya está asignado, ¿no? Entonces el valor heurístico es 5, según esto, ¿vale? Entonces le voy a poner, vamos a suponer que el valor heurístico del tablero que está aquí, de Otelo, sería 5. Entonces vamos a ponerle aquí 5, ¿va? Perfecto, entonces ya devolvimos este valor. Aquí termina una de las llamadas del alfabeto. Esto se quedó pendiente porque veníamos del caso min, ¿no? De minimización, que sería este de aquí, y nos habíamos quedado aquí, ¿no? Entonces, el valor mínimo entre este que ya tenemos, este de aquí, y el alfabeto de uno de los hijos, ya lo tenemos. Entonces ya podemos hacer la comparación entre este y este. Y el mínimo entre más infinito y 5 es 5. Por lo tanto, el value que venía de esta llamada que se quedó pendiente se actualiza a 5. Entonces es lo que voy a hacer. Ahí está, actualizado, ¿no? Perfecto. Y este es el primer caso en el que... no es cierto. Lo que tenemos... sí. Lo que tenemos que hacer ahora es que ya pasamos nuestra primera comprobación para el primer hijo. Ahora lo que vamos a checar es actualizar beta, ¿vale? Entonces beta dice que se va a actualizar según el mínimo entre el valor que ya tienes de beta, este de aquí, de la llamada recursiva, y value, ¿no? Es este nuevo 5 que acabo de actualizar. Entonces, ¿cuál es mínimo entre más infinito y 5? Tiene que ser 5,
¿no? Entonces voy a actualizar este beta. 5. Ya quedó. Y ahora viene la comprobación. ¿Qué pasa si mi alfa es mayor que mi beta? Entonces termino la función, ¿no? Esto es el equivalente a hacer un return, ¿no? Que en este caso alfa es mayor que beta. No ocurre, ¿no? O sea, aquí menos infinito no es mayor que 5. Por lo tanto no puedo romper este ciclado que venía del for, ¿no? Este break afecta a este for de aquí. Y básicamente lo que hace es que cuando esta comprobación sí ocurre, ya no tenemos que seguir haciendo el for, por lo tanto ya no tenemos que seguir checando los demás hijos, ¿no? Entonces ya no tendríamos que revisar esta parte. Pero no es el caso, entonces lo vamos a tener que seguir haciendo y hacer las comprobaciones. Entonces en el siguiente, la siguiente comprobación sería el value, este de aquí 5, con el valor alfa beta de este nodo hoja de aquí, ¿sale? Entonces este es un nodo terminal, así que entra en este caso y habrá que calcular el valor heurístico, ¿no? Este es un ejemplo que ya está dado, entonces el valor heurístico de, supongamos, ese tablero es 6, ¿no? Entonces aquí lo voy a colocar. 6. Ya está. Y de hecho se manda a llamar con estos parámetros. ¡Uy! ¿Vale? Ahora, esto venía de la llamada de acá, ¿no? Entonces tenemos que checar cuál es el valor mínimo entre el valor existente, que era 5, con el alfa beta del nodo hijo, que ya está calculado. Entonces, ¿cuál es mínimo entre 5 y 6? Pues es 5, ¿no? Y se queda así. Y actualizamos beta según el mínimo entre el beta que tienes y el valor actual, que sería este beta de aquí con este value de acá. Pero son exactamente el mismo, entonces se va a quedar en 5 el beta de aquí, ¿no? Nuestra cota. No entra en este caso, por lo tanto, no rompemos el ciclado y tenemos que revisar el siguiente nodo hijo. Pero ya no tiene más nodos hijos. Entonces ya acabamos de calcular el valor alfa beta de este nodo de aquí, ¿no? Pero si recuerdan, eso se quedó en el stack de llamadas, porque estábamos preguntando, para el caso del max, cuál era el máximo entre el valor actual que tengo aquí menos infinito con el alfa beta de este nodo, que afortunadamente ya lo calculamos. Entonces ahora sí podemos decir cuál es máximo entre menos infinito y 5, pues es 5. Entonces yo actualizo este valor. Ahí está. Y lo que sigue es actualizar según el pseudocódigo el valor de alfa, el valor de nuestra cota alfa para la llamada de aquí implica que tenemos que actualizar este valor de acá, ¿no? Entonces tiene que ser el máximo entre el alfa actual y el value, ¿no? Entonces máximo entre menos infinito y 5 es 5. Entonces actualiza, ¿no? Y checamos después en el código, dice si alfa es mayor o igual que beta, si 5 es mayor o igual que más infinito, no es el caso, pero si hubiera sido el caso, entonces ya no tendríamos que seguir haciendo más comprobaciones. Entonces este árbol de aquí ya no haría comprobación alguna y básicamente lo ignoraríamos, ¿no? Y estamos asegurando que ya no es necesario hacer nada de acá, ¿vale? Pero no es el caso. Entonces lo que tenemos que hacer, según en donde nos habíamos quedado, era volver a revisar el siguiente nodo y actualizar el value de este 5 por el alfa beta de este nodo de aquí, que todavía no lo conocemos. Pero lo que sí va a ocurrir es que la llamada recursiva va a tomar estos parámetros como copia, ¿no? Entonces se manda a llamar recursivamente con estos parámetros, ¿sale? Y entramos al caso del min, ¿no? El caso del min, recursivamente, entonces hay que asignar como más infinito este valor de acá. Entonces ahí va.
Esperen, me copiar más infinito. Ok. Ahí está, ¿no? Entonces queda asignado y ahora por cada nodo hijo tenemos que actualizar este value, ¿no? Y se tiene que actualizar de manera recursiva como el mínimo entre el valor actual y la llamada recursiva, ¿no? Del siguiente nodo hijo, que sería este de acá, ¿no? Entonces para poder hacer esto, básicamente tenemos que hacer la llamada recursiva copiando estos parámetros a este de acá. Pero el caso de aquí, pues ya es el caso base. Entonces devuelvo el valor heurístico de mi tablero y según este ejemplo, ese valor corresponde al valor 7. Pues vamos a suponer que eso es cierto. Entonces aquí debe ir un 7. Ahí está. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues ya podemos hacer el chequeo entre el mínimo, entre ese valor con el alfa beta, porque ya está calculado. Entonces, ¿cuál es mínimo entre 7 y más infinito? Pues es 7. Por lo tanto, actualizamos este valor de aquí. 7. Excelente, ¿no? ¿Qué sigue? Hay que actualizar el valor beta, ¿no? Que tiene que ser el mínimo entre el actual que tenemos desde esta llamada que se quedó pendiente con el value recién actualizado a 7. Entonces, ¿cuál es mínimo entre más infinito y 7? Bueno, el mínimo es 7 en realidad. Entonces, aquí se actualiza a 7. Perfecto. Y revisamos. Si alfa es mayor o igual que beta, si 5 es mayor o igual que 7, ya terminaríamos, pero no es el caso. Entonces tenemos que seguir haciendo comprobaciones, ¿no? Y nos habíamos quedado en el siguiente hijo. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es calcular y actualizar value por el mínimo entre el que ya tenemos con la llamada recursiva del alfa beta. Que cuando se haga esto, entonces va a ocurrir que vamos a pedir el alfa beta de este nodo que es terminal, ¿no? Entonces yo estoy pasando estos parámetros para que sea muy claro, pero en realidad no lo estamos ocupando porque el caso terminal de acá tendríamos que devolver el valor heurístico del tablero y eso es un 4, ¿no? Según el ejemplo. Entonces voy a poner aquí el 4. Ahí está. Ese es el valor heurístico que le corresponde. Y entonces ya podemos hacer la comparación. Cuál es el mínimo entre el valor actual y este nuevo alfa beta, o sea, cuál es el mínimo entre 7 y 4, pues es 4, ¿no? Entonces hay que actualizar este. 4. Y además el siguiente paso es actualizar nuestro beta, ¿no? El beta tiene que ser el mínimo entre el actual o el value recién actualizado. Entonces, ¿cuál es mínimo entre 7 y 4? Pues es 4, ¿no? Entonces este beta se actualiza aquí. Y luego revisamos. Si alfa es mayor o igual que beta, entonces ya terminamos, no tendríamos que seguir revisando. En este caso estamos preguntando si 5 es mayor o igual que 4, lo cual es cierto, ¿no? Entonces eso significa que ya no tenemos que revisar el siguiente. Entra en este break que implica que ya no tenemos que revisar los siguientes nodos hijo. Entonces lo que va a ocurrir es de que esto de aquí básicamente ya no es necesario, ¿no? Lo cortamos. Pues ya no tenemos que revisarlo. ¿Quién sabe qué valor tendría esto? Pero alfa beta nos está asegurando que ya no lo tenemos que revisar, ¿no? Entonces, ¿ya quedó? Nos evitamos ese chequeo. Por lo tanto, la llamada recursiva que venía del caso del min para el alfa beta ya está calculado, ya está terminado. Eso es perfecto porque esto venía de hacer la petición en el caso max de checar cuál era el máximo entre el valor actual con el alfa beta. Entonces, máximo entre 5 y 4 sigue siendo 5. Entonces así se queda, pero lo que sigue después es actualizar el alfa
Entonces el alfa se actualiza por el máximo entre el valor que ya tienes con el value, ¿no? Entonces, pero me estoy refiriendo a este alfa de aquí, ¿no? A este alfa de la llamada del max. Entonces, ¿cuál es máximo entre 5 y 5? Bueno, sigue siendo 5, ¿no? Y por lo tanto, si alfa es mayor que beta, terminaríamos, pero en este caso 5 no es mayor o igual que más infinito, por lo tanto tendríamos que seguir revisando, ¿no? Los hijos. Pero ya no hay un siguiente hijo, entonces ya terminamos, ¿no? ¡Uf! Excelente. ¿Qué es lo que sigue? Recuerden que esta llamada venía pendiente de acá, ¿no? Estábamos preguntando el mínimo entre este valor, que era esto. Estábamos preguntando el mínimo entre el value y el alfa beta, pero ya está calculado, entonces es 5. ¿Cuál es mínimo entre más infinito y 5? Pues es 5. Entonces aquí se actualiza por 5. Ahí está. Muy bien. Sigue actualizar beta, ¿no? Beta tiene que ser igual al mínimo entre el beta actual de esta llamada, de aquí, del max, entre mínimo entre beta con el valor, ¿no? Con value que acabamos de actualizar. Entonces mínimo entre más infinito y 5, pues es 5. Entonces yo actualizo aquí así. Y hacemos la comprobación. Si alfa es mayor o igual que beta, entonces ya terminé, ya no sigo revisando más hijos, pero en este caso no, porque estoy preguntando que si menos infinito es mayor o igual que 5, pero no es así. Entonces tengo que seguir revisando, ¿no? ¿Qué seguía? Preguntar y actualizar el value según el mínimo entre el que ya el actual, que es 5, con la llamada recursiva del alfa beta del nodo hijo de esta parte, ¿no? Entonces yo voy a mandar a llamar recursivamente con estos parámetros a este nodo de acá, ¿no? Este es el caso de maximización, por lo tanto estamos aquí y entonces el value para este nodo tiene que ser menos infinito, es lo que voy a hacer. Entonces menos infinito. Ahí está, ¿no? Y luego por cada hijo, otra vez lo mismo, la misma comprobación. Hay que hacer el chequeo y actualizar ese value por el máximo entre el que ya tenemos con la llamada recursiva del alfa beta, ¿no? Entonces, para hacer eso tengo que actualizar y comparar el máximo entre menos infinito con la llamada recursiva de este lado, pasando los parámetros. Y como este es el caso del min, ya podemos más o menos darnos la idea de que entonces vamos a inicializar el value para este nodo como el valor más infinito. Entonces aquí hay que ponerle más infinito, alinearlo, ahí está. Y a su vez va a pedir cuál va a ser el caso, para el caso del mínimo, cuál va a ser el mínimo entre el valor que ya tenemos con la llamada recursiva del nodo de acá, ¿no? De aquí. Entonces lo que va a ocurrir es que yo voy a pedir la llamada recursiva con estos parámetros para este nodo, pero este nodo es terminal, entonces implica que hay que checar y devolver el valor heurístico del tablero. Y para este ejemplo ese valor heurístico corresponde a 3. Entonces vamos a ponerle aquí 3. Ahí está, ¿no? Perfecto, ya tenemos el valor del alfa beta de este nodo, por lo tanto ya podemos regresar en el stack de llamadas. Estábamos preguntando por el mínimo entre este valor y este de acá, ¿no? Entonces el mínimo entre más infinito y 3 es 3. Entonces yo lo actualizo. Y luego, ¿qué sigue? Bueno, actualizar también beta, ¿no? Entonces beta tiene que ser el mínimo entre mi beta actual, que es 5, o este value que acabo de actualizar. El mínimo resulta entre 5 y 3 va a ser 3, ¿no? Entonces aquí lo actualizo a 3. Y pregunto si alfa es mayor o igual que beta, ya no sigo revisando más. Pero no es el caso, porque menos infinito no es mayor que 3, ¿vale? Entonces tengo que seguir revisando para los demás nodos hijos, pero ya no hay más nodos hijos que salen de acá. Entonces ya terminamos, ¿no? Terminamos de calcular el valor alfa beta para este nodo de acá. Pero eso a su vez venía de la llamada de estar haciendo la comparación del máximo entre el valor de aquí
con el valor alfa beta de acá. Entonces regresamos a este caso de aquí, ¿no? ¿Cuál es máximo entre menos infinito y 3? 3. Por lo tanto, actualizamos este valor a 3. Perfecto. Luego, ¿qué sigue? Según el código, actualizar nuestra cota del alfa, según nuestro alfa actual de esta llamada, con value, ¿no? Entonces, aquí sí se va a actualizar porque el máximo entre menos infinito y 3 es 3. Entonces, se actualiza de esta manera. Y preguntamos si alfa es mayor o igual que beta. O sea, si 3 es mayor o igual que 5, que no es el caso. Entonces, tenemos que seguir revisando los demás nodos. Afortunadamente aquí ya terminamos, ya no hay más nodos, entonces ya terminamos de calcular el valor alfa beta para este nodo. Pero eso venía de la llamada recursiva de pedir y hacer la comparación entre el mínimo del value, este 5, con este 3, que es nuestro valor alfa beta. Entonces, ¿cuál es mínimo entre 5 y 3? Es 3. Ahí está. Perfecto, ya lo actualizamos y también tenemos que actualizar nuestro valor beta, ¿no? Entre el mínimo, entre el beta actual de esta llamada. Entonces, mínimo entre 5 y 3 es 3, entonces se actualiza y checamos si alfa es mayor o igual que beta, pero en este caso no es así, menos infinito no es mayor o igual que 3. Entonces tendremos que seguir revisando los demás nodos hijos, pero ya no hay más nodos hijos, por lo tanto ya terminamos de calcular el valor alfa beta para este nodo de aquí, ¿no? Pero esto a su vez venía de la llamada recursiva de preguntar por cuál era el máximo entre el value actual con el valor alfa beta de este nodo. Entonces, como ya lo calculamos, el valor máximo entre menos infinito y 3 es 3. Vamos a poner aquí un 3. Perfecto, ya quedó. Y ahora hay que actualizar nuestra cota alfa, ¿no? Entonces, alfa tiene que actualizarse entre el máximo, entre el alfa de esta llamada de aquí y 3, ¿no? Entonces, el máximo entre menos infinito y 3 es 3. Entonces actualizamos allí el alfa, ya quedó, hacemos la comprobación, alfa es mayor o igual que beta, para este caso no, 3 no es mayor o igual que más infinito, por lo tanto tenemos que seguir revisando para los demás hijos y seguir actualizando value según el máximo entre el value y el alfa beta del siguiente hijo, que sería preguntar el máximo entre este y el valor alfa beta de lo que viene acá, ¿no? Entonces hay que calcularlo. Bueno, vamos a mandarle estos parámetros, porque así venimos haciendo las llamadas recursivas. Y este es el caso del mínimo, entonces se inicializa este valor como más infinito. Vamos a ponerle aquí más infinito. Ahí está. Y a su vez, para cada nodo hijo, vamos a estar preguntando y actualizando ese value por el mínimo entre ese más infinito y la llamada recursiva con el alfa beta del nodo hijo de acá, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que hacer la llamada recursiva. Vamos a pasarle estos parámetros aquí a este nodo. Este es el caso del max. Por lo tanto, ya más o menos sabemos que tenemos que inicializar con menos infinito el value, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí menos infinito. Ahí está. Y lo mismo, ¿no? Hay que comparar este menos infinito, o sea, se tiene que actualizar ese value por el máximo entre este y el alfa beta de acá, ¿no? Pero este todavía no lo hemos calculado, entonces llamada recursiva. Ahí va, con estos parámetros se están copiando tal cual. Y este es el caso mínimo, entonces ya sabemos que esto se va a inicializar en más infinito. Entonces, más infinito. Ahí está. Y a su vez sabemos que entonces tiene que ser, vamos a ir actualizando por cada hijo como el mínimo entre este y el valor alfa beta de acá. Entonces, llamada recursiva, ¿no? Se manda a llamar recursivamente, pero este es un nodo terminal, entonces pedimos la heurística del tablero. La heurística de este ejemplo tendría que ser 6. Entonces supongamos que el valor heurístico aquí es un 6. Ahí está, 6.
Perfecto, ya calculamos el alfa beta de este nodo, por lo tanto ya podemos hacer la comparación entre el mínimo, entre más infinito y 6, ¿no? Entonces esto se actualiza a 6. ¿Qué sigue? Actualizar beta, ¿no? Este beta de aquí, ¿no? El del parámetro que venía de la llamada recursiva que se quedó en el stack. Entonces hay que preguntar entre el mínimo, entre más infinito y 6. El mínimo es 6. Y checamos, alfa es mayor o igual que beta, o sea 3 es mayor o igual que 6. No, entonces tenemos que seguir revisando los nodos hijos, pero ya no hay más, entonces ya terminamos. Por lo tanto ya acabamos de calcular el valor alfa beta de este nodo de aquí. Por lo tanto podemos regresar a preguntarnos cuáles... podemos hacer la actualización, que esto venía del caso max, entre el máximo, entre el value con el alfa beta. Entonces máximo entre menos infinito y 6 es 6. 6. ¿Qué sigue? Actualizar nuestra cota de alfa, ¿no? Entre el alfa actual y entre el alfa actual y este value. Entonces nuestro alfa actual aquí es 3 de esta llamada, entonces máximo entre 3 y 6 es 6, se actualiza y preguntamos si alfa es mayor o igual que beta. No es el caso, entonces tenemos que seguir revisando, ¿no? Y para seguir revisando, entonces vamos a preguntar cuál va a ser el valor máximo entre este 6 y el alfa beta de este nodo. Como no lo sabemos, llamada recursiva, llamada recursiva para encontrar el alfa beta de esto de acá, que es un caso mínimo. Entonces sabemos que los min se inicializan con más infinito. Entonces aquí le vamos a poner más infinito. Ok. Y ahora tenemos que preguntar por cada nodo cuál va a ser el mínimo entre este value con el alfa beta del nodo de acá, ¿no? Entonces llamada recursiva, pero como este es un nodo terminal, tenemos que devolver el valor heurístico. Y el valor heurístico, según nuestro ejemplo, es un 6, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí 6. Ahí lo tienen, 6, ¿no? Entonces, regresando, aquí estábamos comparando el mínimo entre más infinito y 6. 6. ¿Y qué es lo que sigue? Actualizar beta, ¿no? Entre este más infinito, mínimo entre más infinito y 6 es 6. Y ahora preguntamos si alfa es mayor o igual que beta, que sí es el caso porque son iguales. Entonces ya no necesitamos revisar lo demás. Entonces eso significa que yo me deshago de... O sea, ya no tengo que hacer la comprobación para lo que hay aquí, ¿no? Ya no me importa. Yo puedo asegurar que ya este valor está asegurado como el alfa beta. Este es el mínimo de este nodo, sin tener que revisar el resto. Perfecto. Entonces ya nos ahorramos una comprobación. Por lo tanto ya terminé... Bueno... Sí, por lo tanto ya terminamos de hacer los chequeos para el alfa beta de este nodo. Bien, esto venía de la llamada de preguntarnos cuál era el máximo entre value y el alfa beta, ¿no? ¿Cuál es el máximo entre 6 y 6? Sigue siendo 6. Por lo tanto, lo que sigue después sería actualizar el alfa de esta llamada de aquí. Y el alfa venía con el valor 6 como cota. Entonces hay que actualizar el máximo entre 6 de acá y 6 de acá. Sigue siendo 6, no hay cambios. Y preguntamos si alfa es mayor o igual que beta para no seguir revisando. No es el caso porque este alfa no se ve bien, pero ahí está, ¿no? Entre 6 es mayor o igual que más infinito, ¿no? Entonces hay que seguir revisando los demás nodos hijos. Ya no hay más nodos hijos, entonces ya terminamos, ¿no? Entonces ahora esto venía de la llamada recursiva de preguntar por el mínimo. Esta de acá, entre value, que es más infinito, y 6, ¿no? Entonces mínimo entre estos dos números es 6. Se actualiza. Y ¿qué sigue? También actualizar el valor beta de esta llamada de acá, ¿no? Entonces hay que actualizar por el mínimo entre más infinito y 6.
es 6. Entonces, aquí le pongo 6. Y preguntamos si alfa es mayor o igual que beta. O sea, si 3 es mayor o igual que 6. Y no es el caso. Entonces tenemos que seguir trabajando y revisar el siguiente nodo hijo, ¿no? Entonces, esto va a pedirnos cuál va a ser el mínimo entre value, este 6, y el alfa beta de el nodo de acá. Pero como no lo sabemos, es una llamada recursiva que va a copiar estos parámetros y que va a inicializar el valor max de aquí como, el value como menos infinito. Entonces vamos a ponerle menos infinito. Es pesado, ¿no? Es tardado hacer esto, pero ya casi terminamos. Vamos bien. Ok, estamos preguntando por el máximo ahora. Ya inicializamos, entonces para cada uno de los nodos vamos a actualizar este value por el máximo entre menos infinito y el alfa beta de esto de acá. Pero como no lo conocemos, llamada recursiva, copiando estos parámetros para el nodo de acá. Entonces alfa beta de este caso, que es minimizar, hay que inicializar value como más infinito. Por lo tanto aquí le ponemos más infinito. Y por cada nodo hijo, a partir de allí vamos a actualizarlo entre el value y el alfa beta de este nodo de acá. Entonces no conocemos el alfa beta de acá, llamada recursiva, pasamos el parámetro, los parámetros, y este es un nodo terminal. Entonces devolvemos el valor heurístico, que en este caso, para este ejemplo, vamos a suponer que es 9. Es 9. Por lo tanto, aquí pongo 9. Perfecto, y ya terminamos de calcular el alfa beta de este nodo. Por lo tanto, ya podemos pedir cuál es el mínimo entre más 6, más infinito, y 9. El mínimo es 9. Entonces aquí le ponemos 9. ¿Y qué sigue después? Actualizar beta, ¿no? Actualizar beta de esta llamada. Entonces, mínimo entre el beta actual y value, o sea, mínimo entre 6 y 9, sigue siendo 6. Por lo tanto, así se queda y hacemos la comprobación. Alfa es mayor o igual que beta, 3 es mayor o igual que 6. No. Entonces tenemos que seguir revisando los demás nodos hijos a partir de aquí, pero ya no hay más. Entonces ya terminamos. Por lo tanto, ya podemos contestar a la incógnita de cuál es el máximo entre este value menos infinito y 9. Y entonces el máximo es 9. Esperen. Ajá. 9. Ahí está, ¿no? Entonces ya queda asignado y tenemos que actualizar a alfa también. Entonces la llamada desde aquí significa que hay que poner el máximo de alfa como el máximo entre 3 y 9. Y el máximo es 9. Entonces aquí se actualiza, ¿no? Y preguntamos, ¿alfa es mayor o igual que beta? ¿9 es mayor o igual que 6? Sí, sí es el caso. Entonces ya no tenemos que seguir revisando los demás nodos hijos. Entonces, en teoría, si aquí tuviéramos más nodos hijos, ya si yo le pusiera aquí un circulito, si tuviéramos más, esto ya no lo tengo que revisar. No es el caso, porque ya no había más, pero si así fuera, se cumplió lo de las cotas entre alfa y beta, ¿no? Bien, si ya terminamos, entonces significa que ya podemos responder a la incógnita de cuál es el mínimo, porque venía en el stack de llamadas, el mínimo entre este 6 y este 9. El mínimo sigue siendo 6. Y actualizamos beta, ¿no? Entre el mínimo, entre este de aquí, este beta de acá, este 6, con este value 6, ¿no? Entonces se queda igual. Volvemos a preguntar si alfa es mayor o igual que beta, 3 es mayor o igual que 6. No, por lo tanto sigo revisando los demás nodos hijos, pero ya no hay más. Entonces ya terminé, ¿no?, de calcular aquí esta parte, el alfa beta de este nodo. Bien, eso significa que ya puedo responder a la incógnita de cuál es el máximo entre este value, 3, con el alfa beta de acá, que es 6. Entonces máximo entre 3 y 6 es 6. Por lo tanto, tengo que actualizar este 6, ¿no?
¿Qué sigue después? Actualizar mi alfa de la llamada que venía de acá. Entonces el alfa dice que es el máximo entre el actual y value. Entonces máximo entre 3 y 6 es 6, por lo tanto esto se actualiza a 6. Uy, ahí está, ¿no? Y pregunto si alfa es mayor o igual que beta. No es el caso, porque 6 no es mayor o igual que más infinito. Por lo tanto, tengo que seguir preguntando por los demás nodos hijos y seguir actualizando mi value. Entonces hay que actualizar este 6, el máximo de este 6 con el alfa beta de esto, de este nodo. Pero como no lo sé, vamos a hacer una llamada recursiva con estos parámetros. Si están viendo cómo estos parámetros están como subiendo, por así decirlo. Entonces ahí están. Por lo tanto hay que calcular el alfa beta del caso mínimo para el min. Entonces hay que asignar este value como más infinito. Vamos a ponerle aquí más infinito. Y por cada nodo hijo hay que estar actualizando ese value como el mínimo entre el que ya tenemos, este más infinito, y el alfa beta de esto de acá, de este nodo de aquí. No lo conocemos, entonces llamada recursiva. Allí va. Oh, esperen. ¿Sí estoy haciendo bien esto? Sí. Me asusté. Ok, entonces, ¿en qué nos quedamos? Hay que calcular el alfa beta de esto con la llamada recursiva. Entonces, como es un caso max, hay que inicializar value como menos infinito. Entonces, aquí viene menos infinito. Perfecto. Y hay que actualizarlo como el máximo entre ese valor, menos infinito, con sus demás hijos. Entonces, llamada recursiva para este de aquí. Como es un caso min, este se va a inicializar con más infinito. Entonces vamos a ponerle aquí más infinito. Y vamos a estar preguntando el mínimo entre s más infinito con el valor heurístico, con el alfa beta de este nodo de acá. Lo cual va a ser una llamada recursiva con estos parámetros, pero como es valor, como es nodo terminal, vamos a preguntar por la heurística, el valor heurístico, y entonces vamos a responder con que el valor es un 7, ¿no? Estamos suponiendo que es un 7, creo que sí, o es un, es un 5, o no, me equivoqué, este 9 de acá era el 9 de aquí y este era un 7 en realidad. Bueno, no importa. Supongo que no importa tanto. Vamos a suponer, espero que no afecte el resultado final, pero entonces este ejemplo de aquí debería ser un 5. Os voy a poner un 5. Bueno, cuando dije que me equivoqué, no es que me haya equivocado en las cuentas, me equivoqué al copiar uno de los valores. Pero bueno, tal vez no coincidan exactamente los números, pero nuestro procedimiento sigue estando correcto, entonces no se preocupen por esa parte. Ya tenemos el valor heurístico, por lo tanto ya podemos comparar el mínimo entre más infinito y 5, y el mínimo es 5. Ups. Entonces yo actualizo este valor de aquí, ¿no? Ok, ahí está. Y que sigue actualizar beta, ¿no? Entre el mínimo entre el beta de aquí, que es más infinito, mínimo entre más infinito y 5, es 5. Y entonces, después sigue la comprobación, si alfa es mayor o igual que beta. Entonces, 6 es mayor o igual que 5. Sí, efectivamente. Entonces, si tuviéramos más nodos de este lado, aquí, yo ya no tendría que estarlos revisando. No es el caso, pero me los estaría ahorrando. Perfecto. Entonces, bueno, ya calculamos el alfa beta de este nodo, por lo tanto ya podemos contestar cuál es el máximo entre ese valor y el alfa beta de este de aquí. Por lo tanto, ¿cuál es máximo entre menos infinito y 5? Es un 5.
Entonces esto se actualiza y después tenemos que actualizar alfa como el máximo entre 6. Entonces máximo entre 6 y 5 sigue siendo 6, ¿no? Se queda así y hacemos la comprobación si alfa es mayor o igual que beta, que no va a ser el caso. 6 no es mayor o igual que más infinito. Entonces seguimos revisando los demás nodos hijos, pero no hay más por revisar. Entonces ya concluimos calcular el valor alfa beta de este nodo. Por lo tanto ya podemos contestar cuál es el mínimo entre este value más infinito y 5. Y el mínimo es 5. Entonces actualizamos esto. Ups. Y lo que sigue es actualizar beta, ¿no? Entonces beta se actualiza entre el valor mínimo entre este más infinito y 5. Entonces se actualiza a 5. Y preguntamos si alfa es mayor o igual que beta. 6 es mayor o igual que 5. Sí. Por lo tanto, ya no tenemos que hacer el chequeo de los demás nodos, de los demás hijos. Por lo tanto, esto se corta y al cortarse esto se está cortando todo lo demás de acá, ¿no? Entonces ya no tengo que hacer la revisión de todo eso. Perfecto, ya terminé de calcular entonces el alfa beta de este nodo. Entonces esto venía de la llamada de preguntarnos por el máximo entre este valor 6 y el alfa beta de acá. Entonces máximo entre 6 y 5 sigue siendo 6. Se queda así, actualizamos el alfa por el máximo entre el alfa de acá, entre 6 y el value que es 6. Entonces se quedan igual. El máximo sigue siendo 6. Ya terminamos de calcular el alfa beta del nodo raíz y por lo tanto ya terminamos con las llamadas que se quedaron pendientes en stack para calcular el alfa beta de nuestra llamada inicial, ¿no? Que fue así. Lo logramos, ¿no? Entonces ahí está. El resultado final es 6. Vamos a compararlo con lo que te era el ejemplo. El valor final sí es 6, ¿no? Es este de aquí. Y los nodos que se cortaron, las ramas que ya se cortaron, fueron aquí en este 5. Entonces yo ni siquiera calculé el valor heurístico, ya no fue necesario. Entonces aquí se cortó. Aquí en este 6 es este de acá, entonces se cortó efectivamente. Y recortamos todo el lado derecho, ¿no? Después, el segundo hijo después de este 5. Recortamos todo esto. Ni siquiera tuvimos que calcular los valores heurísticos de esta parte. Entonces, salvo que me equivoqué aquí con este número, este 9 debería ser 7, 7 y 7. Pero fue análogo, ¿no? El ejemplo fue análogo. Y ahí está. Entonces, así es como se calcula alfa beta para este ejemplo. Lo fui haciendo paso por paso, es un poco tedioso, pero llevando el registro de cómo se van llamando los parámetros, es mucho más fácil poder hacerlo manualmente, ¿no? Entonces, allí está. Eso es lo que queríamos. Fue arduo, fue tedioso, pero yo espero que con esto ya quede mucho más claro. Si lo quieren implementar, la verdad es que sí les va a estar ayudando mucho en estar haciendo los recortes. Digo, aquí nuestro factor de ramificación más amplio fue de 3, ¿no? En esta parte de aquí, ¿no? Pero en los casos reales de Otelo podemos tener ramificaciones de, al menos cuando ustedes están jugando, de repente pueden hacer como 6 o 7 diferentes jugadas, según la configuración del tablero y de las fichas. Entonces imagínense tener que hacer esto para muchos más casos. Se vuelve demandante en recursos de la computadora. Pero bueno, ahí está el ejemplo. Espero que les haya servido, espero que le hayan entendido. Haremos una sesión más adelante por si hay dudas, pero yo espero que con esto quede más que claro cómo funciona el algoritmo alfa beta, tomando como referente pues Otelo y en particular nuestro ejemplo a partir de Wikipedia, ¿no? Y sí coincidió, entonces lo hicimos bien, ¿sale? Pues sería todo de momento. Chao.